Esta es una conversación importante, ¿verdad? Cuando se habla de economía. Y se me ocurre preguntarle al licenciado, la liberalización de 20.000 millones de pesos por parte del Banco Central de encaje legal, ¿cómo se reflejó esto en el comercio? Mira, esa importante medida que tomó la autoridad monetaria tuvo un efecto doble. En primer lugar, contribuyó a que el crédito al sector privado, que había estado mostrando timidez en su crecimiento, pudiera relanzarse. Y aunque va a quedar por debajo del nivel alcanzado en el año 2016, pudo haber quedado aún por debajo. En el año 2016, la cartera de crédito neta aumentó en alrededor de un 10% en el año 2016 y ahora estaría cerrando en alrededor del 7%. Si no hubiese sido por esa medida de liberar estos montos del encaje legal, probablemente el crédito de la banca hubiese estado por debajo del 7%. Ese por un lado. Y por otro lado, ese crecimiento del crédito es lo que ha permitido relanzar la disminución de la intensidad del crecimiento del PIB, que se había visto disminuirse en algunos meses, conforme a las estadísticas del Banco Central, hasta en 3.8 de crecimiento. Una tasa relativamente baja si la compara con el historial de los últimos años. Y a final de este año estaría situándose justo alrededor de 4.8. De manera que yo creo que además se le puede adicionar, para no atribuirle todo el mérito al ámbito monetario, se le puede adicionar el hecho de que la política fiscal en los últimos meses ha estado más flexible. Y una parte de eso tiene que ver con la modificación presupuestaria que se hizo, en la que parte de los recursos que debió entregársele conforme al presupuesto original del 2017 al Banco Central por la ley de recapitalización, se han usado para el tema del huracán María, el huracán Irma y también para otras obras, incluyendo obras de infraestructura en la República Dominicana, y eso ha permitido también una política fiscal más elástica, más expansiva en términos de efecto, porque no es lo mismo cuando usted transfiere recursos al Banco Central desde el fisco, usted está desmonetizando recursos. Es decir, está quitándole liquidez a la economía dominicana, que si bien es cierto que está establecido por ley, el gobierno hizo lo correcto a cuidarse en la parte legal y por eso lo lleva al Congreso de la República para que modifique el presupuesto. De manera que tiene un soporte legal la decisión que se ha tomado y al final ha tenido unos resultados y va a tener unos resultados positivos porque la economía va a poder cumplir con el nivel de crecimiento que se había estimado. Naturalmente, esto es una decisión que no puede ser permanente porque hay un compromiso con el Banco Central en el que por la ley de recapitalización el Estado Dominicano a través del gobierno central tiene que irle transfiriendo parte de recursos presupuestarios para poder ir desmontando el déficit cuasi fiscal que se registra en el Banco Central. Hay economistas que dicen que esa liberalización de esos 20.000 millones de pesos podría la economía cerrar con un crecimiento de un 5%. Es posible. Sí. Yo en mi cálculo lo sitúo en 4.8%. Ojalá termine en 5%, porque todo lo que sea por encima de la reestimación ajustada del PIB, que es de 4.75. Todo lo que sea por encima de ahí, pues los dominicanos tenemos que celebrarlo. ¿Cómo está el sector turismo? Porque también hay entendidos de que ha bajado un poco. Bueno, las cifras preliminares indican que ha crecido el sector turismo. Yo no conozco el dato exacto, porque el dato está situado a junio del 2017 y de allá para acá, pues obviamente ha llovido mucho. Y no me atrevería como a hacer una ponderación si no conozco el dato. Mire, hay organismos internacionales, ¿verdad? Como Transparencia Internacional, que hablan de que en este país no hay seguridad jurídica, y que no hay mucha transparencia. ¿Eso no ha influido en la llegada de inversión aquí a...? Pienso que no. Primero pienso que no hay inseguridad jurídica. Porque si hubiese habido inseguridad jurídica,
La calificación de riesgo país, que recientemente... Hubiese subido. Claro, Sí. claro. O sea, la nota hubiese sido más negativa y hubiese impactado eso en los inversores. Y la calificación de riesgo mejoró en la última que se ha realizado. Si hubiese sido cierto, si hubiese tenido asidero esta imputación de la inseguridad jurídica, de seguro que la calificación de riesgo no hubiese sido la que nos han dado. Bueno. Licenciado, entonces podríamos hablar de que al finalizar el año podríamos cerrar con un 5% Yo creo que de crecimiento. Estaríamos cerca del 5% y creo que para el año 2018, hablando ya en términos de perspectiva, la economía dominicana crecerá alrededor del 5% y lo hará con estabilidad de precios. He enfatizado en esta entrevista varias veces el tema de la estabilidad de precios porque para mí, como economista, eso es un tema vital. Vital porque la estabilidad de precios es buena para los siguientes sectores, empezando por la población, porque la población así no se ve lacerada en términos de disminuir el poder de compra de sus salarios nominales, en primer lugar. En segundo lugar, no presiona la tasa de cambio. En tercer lugar, no presiona la tasa de interés. Y en cuarto lugar, tampoco presiona los presupuestos de las empresas. Por lo tanto, ganamos todos cuando el Banco Central logra que la tasa de inflación se mantenga dentro de los niveles que ha estimado. La meta de inflación para el año 2017 es de 4%. La inflación va a terminar cercano al 3.5, 3.6% probablemente. Es decir, que la inflación observada, registrada, estaría por debajo de la meta de inflación. Licenciado, a mí me gustaría verlo a usted en el Banco Central. Ah, gracias, sí, gracias. Sí. Me gustaría verlo en el Banco Central. Y siempre he dicho que no sé por qué el país, bueno, usted ha pasado por todo su tiempo por diferentes instituciones y su trabajo ha sido brillante. Que por qué específicamente este gobierno no lo incorpora, ¿verdad?, a su equipo de asesores, pero es una cuestión mía. Sí, pero recuerda también que hay más economistas, que no solo estoy yo. Es una cuestión mía. Al final, ¿cuáles son los retos de la economía dominicana ya para cerrar el programa? Para mí, número uno, mantener el crecimiento con estabilidad. Número dos, monitorear el tema de la reforma tributaria en los Estados Unidos que explicamos en un segmento. En tercer lugar, y aunque eso no tiene vinculación fuerte con la economía dominicana, el tema del Bitcoin. Porque el Bitcoin... La moneda virtual. Sí, la moneda virtual, aunque en Dominicana no tiene peso, pero en el mundo ha ido cogiendo espacio, tomando espacio. Y eso pudiera contaminar a otros mercados. En caso de que termine estallando esta burbuja, porque el Bitcoin es una burbuja de un activo monetario, como lo es la criptomoneda del Bitcoin y de otras monedas, pero en el caso del Bitcoin, que es la que más ha alcanzado crecimiento, que supera los 4.500%, y que lo único que respalda el Bitcoin, ¿usted sabe qué es lo que es? La tecnología. La tecnología. Por lo tanto, eso es una ilusión. Una ilusión. Sí, una ilusión. Una aberración económica. Yo diría que una ilusión de pantalla. Una ilusión de pantalla, que uno en la pantalla ve que tiene tanto dinero, pero eso son... En la realidad. En la realidad eso otro es una realidad virtual. Virtual. De lo que en el lenguaje bursátil se le llama anotación en cuenta. Pero en resumen, ¿usted confía en la economía de República Dominicana, totalmente, en su fundamento? Totalmente. ¿Y considera que el 2018 sería un año más prometedor? Los agentes económicos deben seguir confiados de que la conducción de la política económica dominicana seguirá el desempeño y el derrotero que ha tenido en los últimos años, que no habrá sobresaltos en el 2018 y eso es bueno para ellos y para el país. Bien, señores, de esta forma concluye Foro 45, Información para el Cambio. Gracias por el favor de su atención. Foro 45, Información para el Cambio.